Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bueno, en esta lección vamos a ver los conceptos del tráfico, ya que cuando yo empecé, empecé con cursos donde te hablan sobre conceptos y terminologías que probablemente al principio no entiendas, sobre todo pues si estás empezando desde cero. Entonces, igual no te preocupes, yo empecé así y aunque no entendía los conceptos, de todas maneras seguía con el proceso y más adelante cuando lo hacía en la práctica o simplemente seguía estudiando y repasando las estrategias y todo de Facebook Ads, entonces empezaba a entender y a interiorizar todos estos conceptos. Así que no te preocupes si no entiendes a veces algunas terminologías que se utilizan en marketing digital y en Facebook Ads. Simplemente las puedes ir y buscar en Google y te puede quedar más claro el concepto o simplemente colocarlo en los comentarios y pues alguien probablemente te responda y te ayude a dejar más claro esa pregunta. Sin embargo, pues yo hice una encuesta para saber cuáles eran los conceptos que normalmente le dan más dificultad a las personas de entender. Así que bueno, vamos a ver eso en la clase de hoy. Así que bueno, los conceptos del tráfico. El primero y yo creo que uno de los más importantes para un trafficker, o sea, una persona que se encarga pues de hacer las campañas en Facebook Ads y todo esto, de anuncios, entonces es conversión, ¿sí? Así que, bueno, conversión es cualquier acción deseada por el gestor de tráfico. Una conversión puede ser, por ejemplo, que las personas se registren en una página, que las personas compren un producto directamente. Así que básicamente es eso, es como una acción que queremos que las personas realicen, ¿saben? Entonces, bueno, de eso se trata. Por ejemplo, dale clic y regístrate para reclamar un ebook. Eso sería una conversión, ¿sí? De registrarte, dejar tus datos, todo eso. Entonces, bueno, básicamente es eso. El lead es una persona que deja su contacto cuando alguien te da la oportunidad de comunicar con esa persona por algún canal. Es decir, la persona se registra y deja su correo, email o teléfono. Entonces, esa persona te está diciendo, ok, quiero recibir información. Entonces, eso es un lead. Una persona, un prospecto puede ser también, pero lead es solamente la acción de que las personas pues se den su contacto para recibir correos o recibir una llamada. El CTA es el call to action, es decir, el llamado a la acción. Por ejemplo, si estamos haciendo un anuncio y tal, entonces si está en la ubicación de historias de Instagram, pues el llamado a la acción sería desliza para arriba de la pantalla para ver más información, para comprar, para registrarte, lo que sea. Entonces es decirle o guiarle a las personas qué acción queremos que realicen. Entonces, por ejemplo, puede ser darle clic aquí abajo en este botón que dice más información o que dice regístrate para separar tu cupo, no sé qué. Puede ser algo así, o simplemente darle clic en registrar o darle clic en comprar, en descargar, asiste a este video ahora. Otro ejemplo es, por ejemplo, otro ejemplo de llamada a la acción es mira el video hasta el final. Entonces, es decirle, es guiar a las personas. Otro muy poderoso es comenta, pero bueno, este para anuncios, digamos que casi no se utiliza o no se puede utilizar, pero por lo menos sí en publicaciones orgánicas, ¿sí? En nuestros posts, en cuentas y páginas de Facebook o de Instagram. Un e-commerce es una tienda online, ¿sí? Básicamente es eso. El concepto de perpetuo es básicamente una estrategia donde se vende un producto todo el tiempo, ¿sí? Evergreen, ¿sí? Evergreen, bueno, no lo coloqué acá, pero eh, tiene que ver con eso. Evergreen significa que se vende todo el tiempo, que no tiene temporadas, que no tiene fechas de apertura e inicio o finalización de inscripciones. Entonces, básicamente es eso, que se vende todo el tiempo, no tiene temporadas, todo el año, todos los días, a toda hora. Lanzamiento es una estrategia de ventas donde se abre y se cierra el carrito, es decir, las personas tienen tiempo limitado para poder comprar ese producto. Entonces, eso es un lanzamiento en productos digitales sobre todo, ¿sabes? O sea, con infoproductos.
Entonces, por ejemplo, las universidades o los institutos, por ejemplo, de inglés o lo que sea, tienen ciertas fechas, ¿saben? Entonces, de inscripciones. Entonces, las personas tienen una fecha para inscribirse, para llevar los documentos, hacer el pago de su inscripción al programa que quieren aprender y luego hay una fecha de finalización donde las personas que no alcancen a hacer todo ese proceso pues se quedan por fuera. Entonces es lo mismo pero con productos digitales, sobre todo con Hotmart. Entonces básicamente se anuncia que se van a abrir las inscripciones para el curso y luego se cierran y la persona que alcance a ingresar queda dentro del programa y las que no les toca esperar a que vuelvan a abrir inscripciones. Por lo tanto va a perder todo ese tiempo que pudo haber avanzado si hubiera hecho el proceso de inscripción. Bueno, ¿qué es un lanzamiento semilla? Es básicamente un lanzamiento donde hay una clase, un webinar y solamente es una después de esa clase se abren inscripciones y se cierran en 24 horas o 2 días o lo que sea la fecha pues de finalización, de cierre de inscripciones. Entonces eso es un lanzamiento, pero el semilla consta de una sola clase y un lanzamiento interno consta de varias clases. Entonces es un evento que ocurre, por ejemplo, la semana del tráfico, la semana de, no sé, los pasteles de chocolate, lo que sea. Entonces se dan unas clases durante esa semana y después se abre las inscripciones, se abre el carrito y por eso es un lanzamiento interno. Es mucho más, digamos, extenso, mucho más complejo. Y ya vamos a ver otro término que va relacionado con los lanzamientos internos, que sería CPL, que es un afiliado, es una persona que se afilia a un producto y se gana una comisión por cada venta que realiza de un producto de tercero, es decir, es una persona que es básicamente como un intermediario, que también tiene que ver con el término que vamos a ver más, o sea, el próximo, que es dropshipping. Pero la diferencia es que un afiliado básicamente no necesita ser el dueño de una marca y todo para poder vender algo y ganarse una comisión por cada venta de un producto que alguien más realizó. Así que básicamente se apalanca de todo esto. Y el dropshipping es lo mismo, pero si hay que crear de pronto una marca, una tienda, un e-commerce propio. Por ejemplo, tú creas una tienda online y tú eres el intermediario entre el consumidor y el fabricante, ¿sí? Que puede estar en China. Entonces tú montas la tienda y mediante plataformas tecnológicas haces que el pedido directo del cliente lo compre a la persona, al fabricante y pasa por ti. Entonces tú no tienes inventario. Básicamente de eso se trata el modelo del dropshipping, que tú no necesites tener inventario de productos físicos para poder vender. Entonces eso es. ¿Qué es un ESP o un Email Sender Provider o en español pues proveedor de email? Es una herramienta que gerencia y dispara emails para todos los leads de forma masiva, ¿sí? Porque por ejemplo tú con tu Hotmail o tu Gmail no puedes enviar, bueno, en Gmail normalmente son más de 100 correos, o sea, si envías más de 100 correos te pueden bloquear la cuenta y tal. Entonces, para hacer email marketing necesitas una herramienta y eso es lo que significa ESP o proveedor de email. Entonces es la plataforma que nos permita, pues que nos presta ese servicio de poder enviar correos masivos a una lista de leads, en este caso, es decir, de personas que nos dejaron su contacto para hacerles remarketing, el remarketing es simplemente hacerle seguimiento a esos clientes, contándoles historias, mostrándoles testimonios, haciéndoles ofertas, aportándoles valor también, porque pues no todo es vender, sino que también debes aportar valor a las personas, etcétera. Entonces es un medio que nos permite comunicarnos de forma masiva con nuestros leads o prospectos o con las personas simplemente. Constructor, entonces un constructor es una herramienta que nos permite crear páginas web, ¿sí? Que pueden ser páginas puente, landing page, páginas de captura para los leads y para capturar los leads, etcétera. Entonces, eso es un constructor, es básicamente una plataforma o una herramienta
que nos permite construir páginas web, así como Wix, WordPress, Builderall, etcétera. Bueno, ¿qué es un creativo? Un creativo es un anuncio. Puede ser una imagen o un video y lleva una parte de texto, de copy. ¿Sí? El texto se le llama copy. Lo voy a colocar por acá. Entonces, el copy es básicamente la descripción que le ponemos a los anuncios y así. O también puede ser, por ejemplo, correos, guiones de ventas y así. Bueno, entonces este es el concepto que tiene que ver también con los lanzamientos internos, que es CPL. CPL tiene dos. Significa costo por lead, que eso lo tenemos en Facebook Ads, ¿sí? Es decir, costo por persona que nos deja el contacto. Y está el otro concepto que es contenido de pre-lanzamiento. Entonces, como les decía, en el lanzamiento interno, pues hay unos CPLs, ¿sí? Que serían 3 clases y en el final, en la última clase, pues ya sería como donde se hace la oferta del producto a las personas que hayan visto todas las clases y estén interesados, lo pueden comprar. Bueno, ¿qué es el SEO? SEO significa Search Engine Optimization, que básicamente significa optimización de motores de búsqueda. Es decir, por ejemplo en Google, entonces cómo optimizas para que aparezcas en los primeros lugares cada que alguien ponga ciertas palabras claves y todo eso. El CPA significa costo por acción. Por ejemplo, cuánto te cuesta a ti obtener una compra. Por ejemplo, estás vendiendo algo de $100, te ganas 50 y el costo, el CPA, el costo por acción es compra, entonces te cuesta $20 tener una compra de 100, ¿sí? O un lead, ¿cuánto te cuesta un lead? Que sería, por ejemplo, 20 centavos de dólar, $1 o €1 o lo que sea. El CPC es costo por clic, eso significa, eso está ahí en las métricas de Facebook Ads. El CTR significa click-through rate, que es la tasa de clics, es decir, es la interacción que tienen las personas con tu anuncio, es decir, o sea, de todas las impresiones, es decir, de todas las veces que se muestra, cuál es el número de clics, ¿sí? Entonces divides el número de clics, dividido las impresiones y ahí te sale el CTR, es un indicador de calidad del anuncio. Si el CTR es alto, de más del 2%, significa que tu anuncio es bueno, es relevante para ese público, para esa audiencia. El CPM, costo por 1000 impresiones. Entonces, eso es lo que significa, eso también lo tenemos en Facebook Ads. Entre más concurrencia, es decir, entre más competencia tenga, más caro va a ser el CPM, es decir, el costo por 1000 impresiones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque Facebook nos cobra por impresiones. O sea, hay diferentes objetivos de marketing dentro de Facebook que puede ser tráfico, conversiones, mensajes. Y se supone que, o sea, y él se optimiza para conseguirnos esos resultados, pero a veces las personas piensan que Facebook solamente te va a te va a cobrar si se hacen ventas y no, o sea, él te cobra es por impresiones. Entonces, si muchas personas se están pujando por el mismo público, es decir, que hay competencia, pues mayor va a ser el costo por 1000 impresiones a esas personas. Y también lo que hace que sea más costoso el CPM, es el tamaño del público. Entre más pequeño sea el tamaño del público, más costoso va a ser el CPM. Por ejemplo, si hacemos publicidad en una ciudad, va a ser mucho más caro que hacerlo en todo el país o en varios países y así. El CPV significa costo por visualización y podemos tener varios porcentajes de CPV, ¿sí? Porcentajes, el costo por visualización del 25%, el 50%, 75%, 95% del video. El ROI es básicamente el retorno de inversión. Entonces la fórmula para calcularlo es el retorno de inversión menos los costos de la inversión dividido el costo de la inversión y multiplicado por 100. Entonces de ahí se calcula el ROI. Y el ROAS es el retorno conseguido con los anuncios pagos dividido los costos publicitarios
por 100. Ese es el ROAS. Entonces, básicamente es el retorno de la inversión con los anuncios. Los lookalikes significan público similar, ¿sí? En español, en Facebook. Entonces, quiere decir personas parecidas. O sea, un público lookalike o un público similar es que Facebook va a tomar unos datos que tú tienes, que tú vas recolectando en el pixel y trata de crearte otro público o otros públicos donde va a buscar personas parecidas a, por ejemplo, personas que ya te compraron o que ya se registraron o cualquier cosa que sea tu objetivo. Crashing significa que es una estrategia de ventas en automático con el objetivo de conversiones a compras. Entonces, así se llama esa estrategia. Cuando usamos el objetivo de marketing de Facebook Ads para vender en automático o vender directamente, esa estrategia se llama crashing. Traquear. Bueno, traquear es hacer el seguimiento de los datos. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Así que traqueamos, por ejemplo, cuántas personas leyeron, o sea, estaban en el anuncio y llegaron a nuestra página. Luego, cuántas personas se registraron o cuántas personas compraron o por qué anuncio compraron. Y así podemos saber qué nos funcionó y qué no. Entonces, básicamente es eso. Iterar significa probar. También pueden escuchar a algunas personas o verlo por ahí el concepto de iterar. Tienes que iterar y tal. Es básicamente probar o testear. Entonces, cuando hablamos de iterar, nos referimos a que, por ejemplo, podemos testear varias imágenes, varios textos, varios videos, varios públicos y así. Retargeting significa hacer remarketing con públicos de Facebook Ads. Es decir, tú haces un anuncio y, por ejemplo, hay personas que iniciaron pago en ese anuncio. Entonces, tú creas un público personalizado de esas personas que iniciaron el pago y vuelves y seleccionas ese público. Es decir, es un público que venía frío, pero ya pasó por el embudo, ya vio tu oferta y tuvo una intención de compra, pero probablemente todavía no ha comprado. Entonces lo que hacemos es retargetear ese público, es decir, creamos un público personalizado, extraemos esas personas que iniciaron el pago pero que no han comprado. Entonces creamos un público personalizado y luego hacemos una campaña solamente con ese público para mostrarles un anuncio un poco de pronto más directo porque ya saben la información y tal. Entonces lo único que necesitamos es que Facebook trabaje en perseguirlos hasta que compren, ¿sí? Hasta que tomen la decisión. Entonces eso es retargeting, es escoger un público que ya tienes y mostrarles un anuncio. Entonces hacer remarketing con Facebook Ads. El profit quiere decir las ganancias totales que tienes, ¿sabes? Entonces facturación es todo el dinero que te entra de todas las ventas, pero si a eso le restas los gastos que tienes, entonces ahí te va a salir el profit, ¿sí? Es decir, las ganancias de verdad. Un dominio quiere decir el nombre de tu sitio web, ¿sí? Por ejemplo, google.com, eso es un dominio. Es básicamente como si fuera el nombre de tu empresa, pero en internet. Y un hosting es el lugar donde se aloja tu sitio web. En el caso, por ejemplo, de Builderall, Builderall ya incluye el servicio de hosting, entonces tú pagas, por ejemplo, un servicio mensual de un constructor, un hosting, un ESP, que es un Email Sender Provider, etc. Entonces puedes pagar entre 20 a 70 dólares por estos servicios. Y el hosting es, haz de cuenta, como el terreno donde se construye un local, ¿sí? Un centro comercial o simplemente pues una tienda o lo que sea. Entonces eso es lo mismo pero en internet, es un espacio por el que tú pagas para poder almacenar o construir ahí tu página, ¿sí? Tu sitio web, y ahí es donde vas a enviar a las personas y tal. Y el dominio es cómo se va a llamar ese sitio web y listo. Así que nada chicos, eso es todo, espero que les haya servido mucho esos conceptos, probablemente no los conozcan, probablemente tenían dudas sobre esto y ya las aclararon un poco más acá. Y nada, lo que les digo, si alguna vez se encuentran con un término o algo así que no conozcan, si están en una plataforma traten de buscar el icono de más información y ahí les dicen de qué se trata o qué quiere decir eso
y si no, pues pueden ir a buscarlo en Google y ahí les aparece toda la información. Y ya por último lo que pueden hacer es preguntarle a otras personas y así. Entonces, nada chicos, un abrazo, espero que les haya servido demasiado esta información y nos vemos en la siguiente lección.